En Un Encanto Latinoamericano les presentamos a Gabriela Rieiro, artista plástica uruguaya que pinta el alma del vino. Buenos días, gracias por estar presente y formar parte de esta entrevista, hacer conocer a toda Latinoamérica tu trabajo. Bueno, muchas gracias por este contacto, que además fue muy sorpresivo porque hace muy pocos días y me quedé muy contenta de que lo descubrieran. Así que agradecerte, Virginia, profundamente y felicitarlos por el emprendimiento en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Tú vienes del área del diseño. ¿Cómo fue ese cambio de rumbo y me meto en el arte, en la pintura? Sí, la vida es la vida misma, ¿no? O sea, en realidad desde muy niña yo tomo las costuras, todo lo aprendido, el bordado, la pintura en tela que me enseñaba mi tía abuela, que era modista de alta costura. El mundo del diseño primero me sorprendió el tema de la moda. Hice algunos años de alta costura francesa y después muy poco de diseño de modas, pero siempre en la meta estaba el diseño de interiores. Cursé diseño de interiores en Montevideo y la profesora insistía con mi foco de atención en los ambientes que era la pared. Yo venía incursionando en objetos decorativos, no en pintura. Me daba pánico pintar. Es como que el respeto hacia los grandes artistas me limitaba en el momento de descubrirme. Entonces, cuando me decían eso, para mí era todo un mundo totalmente desconocido. Y en realidad comencé como la vida misma, a probar y a lanzarme. Después me empiezo a incursionar dentro de las láminas, y ahí que una pincelada va, que otra viene. Había hecho algún curso de restauración, sumado a lo aprendido en texturas desde cuando era niña. Toda esa materia me llevó a tirarme al agua y seguir. Y en esta tirarse al agua lo has hecho también con vino. ¿Cómo surgió esa idea de sacar el vino de la copa y que se exprese a través de tus cuadros? En realidad surge de manera de error. Ese es otro factor que a mí siempre me sedujo, caminar en el error. Esto muy pocas veces lo conté. Una noche que no entraba a mi casa, el taller yo lo tenía en el garage de la casa, y mi marido vuelca vino en la obra. Y yo, wow, dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? O sea, lejos o cerca de un divorcio puerta, y entré y dije, esperemos que suceda. Y al otro día me fascinó. Yo tenía volcada técnicas en fresco y el vino hizo lo suyo y dije, ¿por qué no? Esto de seguir por el camino del error. Me ha pasado un montón de cuadros, de pronto que se me volcó una pintura arriba de la obra. Mi obra van a ver que tiene como mucha expresión, y esa expresión yo la dejo fluir. No me limito ni en cómo la voy a poner, ni con qué la voy a volcar. Es alquimia pura que va tomando su curso. No es vino solo, sino que incorporás y fusionás otros elementos también en cada uno de tus trabajos. Sí, entendí que el vino, la manera de incorporarlo era como parte del todo, como materia. Pero en 2012 yo empiezo con unos cursos por webinar y estudié con un curador galerista, un señor muy importante, se llama Francisco Torralba, es un catalán. Y él me dijo, yo ya había pintado alguna obra que tenía que ver en relación con el vino, con vino dentro de la obra y sin vino, pero con tema del vino. Y él me dijo, Gabriela, soy la artista que pinta el alma del vino, ¿cómo te sentís? Dije yo. Y ahí otra vez aparece eso de trabajar eso, Gabriela, porque alguien te lo está diciendo, que tiene referencia. Y en ese momento me parecía de mucha vanguardia, me parecía como romper los esquemas. Yo vengo del mundo autodidacta, entonces era romper esquemas más romper esquemas. Se seguía rompiendo esquemas. Y me tomé el ejercicio de decir, primero que lo sentí un hombre muy grande. O sea, el vino, partimos de un producto, pero aparte el vino hoy, uno dice vino y a la mente se te vienen tierras, países, costumbres, culturas. O sea, es muy diverso, era muy grande y el alma es mayor todavía. Entonces era fusionar dos temas muy potentes y hacerme cargo, que era la otra parte más difícil. O sea, porque uno puede decir cualquier cosa, el tema es hacerse cargo. ¿Y cómo te haces cargo?
Y bueno, y desde ahí empieza toda una travesía, como una aventura, para mí como artista en el aprendizaje, pero también para el afuera. Cómo se ve inclusive al día de hoy. Estamos hablando de yo arranco por esos años, y bueno, y ahí empiezan mis ensayos en papel, mis ensayos en cartón, en obra de tela, con técnicas mixtas, sin técnicas mixtas, solo, si tiene base lienzo o no, si trabajo sobre un lienzo sobre madera, si trabajo sobre acrílico sobre madera, qué es lo que va pasando con este producto que es natural, y es apasionante, o sea, siempre estoy descubriendo cosas nuevas, inclusive pinté hasta con borra. ¿Cómo has trabajado para tratar de que se mantenga lo que expresaras con el vino? También lo he involucrado en el color, dentro del color, en acrílicos, por ejemplo, con óleos también probé, pero en acrílicos mueve el color, dado que tiene la misma base acuosa, ¿no? Lo que pasa con el vino es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Hoy estoy viviendo la obra y respetándola y mirándola desde otro lado. Como yo te decía que manejo el error, me encanta el tema del manejo del error, me encanta lo que genera la intriga de cómo ese vino se va a comportar en la obra, porque él va a seguir viviendo y va a seguir generando esa oxidación en la obra. Entonces, en lo que vemos es una tridimensión, porque la obra en el acrílico, en el óleo, no mueve el color, sin embargo, en el vino sí. Entonces, ahí está cómo lo voy a trabajar en el tipo de técnica. Si lo trabajo, por ejemplo, en un evento, en un show, vamos a decir, es poco tiempo el que tenés de generar diferentes aureolas, ¿verdad? Porque cada vez que vuelco el vino, genera su contorno y desde ahí va viviendo en la obra y va oxidándose. Otra cosa es si yo vengo trabajando en la obra determinado tiempo, donde yo creo capas sobre capas en el vino. Pero de todas maneras genera una tridimensión y está buenísimo porque salís del plano. O sea, si bien las técnicas mixtas pueden generar tridimensión, puede generar alturas, puede generar sombras, puede generar distintos planos, con el vino a ser natural provoca otra cosa. Y esto es lo que me ha llevado a China, sin ir más lejos. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy el alma del vino? Esa obra que es post-copa, porque uno toma el vino y ya pasó a otro. Al otro día está maridando una comida, lo que sea, compartiendo con amigos. Sigue el vino en tu presencia como el elegido, pero ya es otro. Sin embargo, en la obra vuelca ese post-copa y sigue mutando contigo y te está acompañando en esos diferentes momentos. Se oxida con vos, porque nosotros nos podemos hacer un montón de cambios, pero en realidad es que el ser humano tiene una vida útil y el vino también. Pero increíblemente nosotros nos vamos a ir de este plano y el vino va a seguir en la obra. Va a seguir, sí. O sea, el vino trasciende, ya pasa de ser plano a otra cosa. El otro día hice una exposición que estuvo muy buena, que mostraba, fue en Punta del Este, donde llevé obra nueva, obra de hace 2 o 3 años y obra que tiene más de 10. Y claro, y el vino se comporta totalmente diferente. En el caso del Tannat va al marrón. Entonces la pregunta era, bueno, Gabriela, pero entonces en el momento que volcás vos ya mirás eso que quedó, y yo me la jugué. Las cosas están sucediendo. Fines 2024 yo dono una obra para un museo, el Museo Nacional de Arte de China, porque entiendo que el artista tiene que lograr dejar obra. Casualmente el director de ese museo donó obras, un gran escultor chino, donó obras para Uruguay y bueno, y me sentía como en esa devolución. Se entregó por ese deseo, se entregó en manos del embajador y del ministro de Agricultura y Pesca en ese momento, y a los 3 meses recibo un correo del museo, o sea, en realidad de la embajada, de reenvío del museo, felicitándome porque esa obra había ingresado al acervo del Museo Nacional de Arte de China. Estamos hablando de uno de los 10 museos más importantes del mundo. Wow. Y a eso sumado a la historia milenaria y que mi obra esté ahí, yo me pellizcaba. Ahora que pasaron 2 años y que yo lo vengo como hablando, me siento como más cómoda en el momento de transmitirlo. Y bueno, recibí un certificado espectacular con todos los sellos y la explicación decía que fue estudiado por expertos. Esa cosa del hongo del vino también cerró con broche, ¿viste? Esa intriga que yo tenía, que podía pasar, fue estudiado por expertos para
para la utilización de los estudios de universitarios chinos, para la historia del arte uruguayo y bueno, y para estudio puntual de la técnica con vino. No hay obra ahí con esa técnica. Tenés tu obra en China, pero también tu obra ha pasado fronteras para otros lados. Sí, la obra del alma del vino se presentó en Estados Unidos, se presentó en Nueva York, en Chelsea, se presentó en Barcelona y se presentó en Buenos Aires, en San Pablo, próximamente en Porto Alegre y bueno, y acá en Uruguay, sí. Y en China lo que está sucediendo es que, bueno, sigo estando en diferentes exposiciones. En lo que tiene que ver con colecciones, el hecho de haber estado con Atelier en Punta del Este unos cuantos años ha llevado que colecciones privadas tienen mi obra anterior. Me alimento mucho de los elementos que conviven alrededor mío. Esta obra puntual que está en el museo tenía escondida una hoja de un árbol de acá que tengo acá en el fondo y me gusta eso. Más allá de la técnica con vino, me gusta incorporar elementos naturales por debajo de las manchas. Trabajé bastante el tema de simbología. El hecho de fusionar la simbología con el alma del vino me gusta mucho. Pocas veces uso pincel también, uso mucho elemento del albañil, del constructor o de la cocina. Uso poco pincel muchas veces y eso también hace una materia, ¿no? Así que bueno, yo encantada de conocerlos, de dar a conocer mi obra y bueno, si me quieren seguir en Instagram o pueden ver el sitio. Con mi nombre se encuentran por todos lados. Sí, muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Virginia, fue un placer.